En Apocalipsis 6:2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje que monta un caballo blanco? Te invito a estudiarlo en el programa de hoy. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, también es una bendición para mí compartir con ustedes hoy otro tema de las escrituras. Bienvenidos a todos. Bien, seguimos con este tema tan importante que es el Apocalipsis. Liliana, ¿quién es este personaje que lleva un arco y salió venciendo y para vencer? Cuando todo el tema de Apocalipsis siempre ha llamado la atención de todos nosotros los creyentes, porque al fin y al cabo es como tener el informe del futuro e ir viendo y calculando como los tiempos. Y cuando nosotros entendemos el contenido en general de lo que es el libro de Apocalipsis, ahí es cuando nosotros nos podemos ubicar en el tiempo para saber más o menos, porque nadie sabe el día ni la hora, para ir sabiendo más o menos qué tan cerca están los eventos que vamos a estudiar. Recordemos que el libro de Apocalipsis nosotros lo comenzamos con la descripción del novio, con las advertencias para la novia a través de los mensajes de las iglesias. Ya se nos reveló el trono en el cielo, ya se nos reveló el cordero inmolado y ahora el cordero abre los sellos. Esto es muy importante como de tener en cuenta esa secuencia para ver que no son capítulos aislados. Ahora, ¿qué es lo que nos va a mostrar cada uno de esos sellos? Nos va a mostrar el tiempo en el que se van dando los eventos para que nosotros los podamos ir corroborando con lo que sucede alrededor en el mundo. Recordemos siempre que el objetivo de todo esto es que el Padre va a separar el trigo de la cizaña. Él va a separar un remanente de Israel y después de todo esto regresa el Mesías, regresa Yeshua a reinar. Así que con todo este contexto nosotros podemos entrar en ese primer sello, que de por sí es un sello muy, muy importante. Pero antes de entrar en esa identidad del que cabalga en este sello, me gustaría hacer una advertencia o una acotación de algo que vamos a estar haciendo. Recordemos siempre que la menorá, el candelabro con las 7 luces, es la base de todo el plan del Eterno. Cuando nosotros estamos también viendo la Apocalipsis, se vuelve muy interesante compararlo, por ejemplo, con los días de la creación y por otra parte con las fiestas del Eterno, porque todo está relacionado. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una palabra perfecta, que el Padre nos reveló una palabra que es absolutamente perfecta. Así que con esto en mente vamos a entrar entonces en materia. Si nosotros estamos pensando, y empecemos por esto último, en el día 1, ¿de qué nos habla el día 1 de la creación? De la luz del mundo, esa luz que vino a separar la luz de las tinieblas, que sabemos por el Evangelio de Juan que es Yeshua. Y nos habla de la primera fiesta que es Pesaj, que nos lleva también a Yeshua. Ahora, teniendo en cuenta este dato que es muy, muy, muy interesante, y todavía antes de entrar en materia, voy a dar un datico que nos va a dar a nosotros también claridad sobre el resto de los sellos y de todos los juicios. Zacarías 6, en el capítulo 6 del profeta Zacarías, nos dice la palabra
que salieron 4 carros de entre los 2 montes y aquellos montes eran de bronce. Y curiosamente nos da una descripción de los mismos caballos o de los mismos caballos que vamos a ver a continuación en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué se hace tan interesante este dato? Porque el verso 5 nos dice que son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Quiere decir, en pocas palabras, para que quede claro, que todo esto de Apocalipsis el Padre lo va a permitir. O sea, el Padre permite este tiempo precisamente para separar el trigo de la cizaña, para saber quién permanece fiel con él o quién le da la espalda. Es un tiempo que está bajo el control del Eterno. No es que el Eterno está enviando ya el juicio a la tierra, no, lo está permitiendo para poder sacar ese remanente que ha sido fiel. Vamos entonces a la descripción del caballo blanco y vamos a ver quién es ese jinete. Dice en el capítulo 6 y en el verso 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, muchos han pensado que se trata como de Yeshua. Y recuerda, acabamos de ver que el primer día era Yeshua, que la primera fiesta es Pesach, que es la fiesta por excelencia de Yeshua. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién nos da la clave para saber quién es el jinete? Nos da la clave el mismo Yeshua. ¿Dónde? En Mateo 24:3. Algo que vamos a estar haciendo también a la par de Apocalipsis es la secuencia de Mateo 24. Porque la secuencia de Mateo 24 es literalmente exacta a la secuencia de Apocalipsis. Entonces, Yeshua es el que nos dice quién es este jinete. Verso 3 de Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Entonces, aquí ya nos va dando la clave. ¿Quién es este que sale primero en ese caballo blanco? No es Yeshua. Yeshua está advirtiendo que va a salir alguien que va a engañar a la humanidad en el nombre de Yeshua, diciendo que es el Mesías. Pero dice eso, ellos salen solo en mi nombre. Oiréis de guerra, rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, cuando ya sigue en Mateo dándonos toda la descripción, vamos a ir viendo que corresponde a cada uno de los pasos y de los sellos que vamos a estudiar en los programas posteriores también. Ahora, cuando nosotros volvemos al texto de Apocalipsis 6, nos dice que el caballo era blanco, pero que el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, vamos a analizar esto para que entendamos quién es este que se va a hacer pasar por Yeshua, por el Mesías. O sea, quién es este que ya lo podemos describir directamente como el anti-Mesías. ¿Y por qué nos dice que lleva una corona y que salió venciendo y para vencer? Fíjense que la advertencia de salida la da uno de los 4 seres vivientes. Recordemos que los 4 seres vivientes representan a todo Israel. El jinete lleva un arco y una corona. La palabra en hebreo para corona nos dice a nosotros algo muy importante, porque
No nos está hablando de una corona sobre la cabeza, sino como de un collar, como si tuviera un collar puesto, algo que significa poder sobre sus hombros. Es como si el jinete quiere lucir con poder, pero no tiene en realidad una corona real. Ahora, la palabra hebrea para conquistar, porque dice que salió para conquistar. Esa palabra hebrea para ese conquistar es muy interesante porque es la palabra gamar, que significa ser fuerte, pero insolente y orgulloso. Es decir, la persona que es fuerte, pero imponiendo su fortaleza. Él tiene un poder, dice que se va incrementando. O sea, es algo o es alguien, es ese sistema del antimesías que va adquiriendo poder poco a poco sobre el mundo. También es interesante analizar el arco. El arco en hebreo es la palabra keshet, que significa un rayo de luz, pero también significa el arquero engañoso. Ese arquero engañoso nosotros lo podemos determinar desde el principio de cuando nosotros estamos estudiando, porque cuando nosotros sabemos quién es el arquero engañoso y desde dónde salió, nosotros estamos hablando de Nimrod, que era el arquero. O sea, ya desde ahí nosotros vamos estableciendo que la batalla de esa simiente, recordemos que siempre estamos en esa batalla de las simientes, entre la simiente de la serpiente, que ya para el final es el antimesías, contra la simiente de la mujer, que sabemos sin duda alguna que es nuestro Yeshua. Ahora, cuando nosotros descubrimos entonces esa identidad de ese jinete, nosotros ya podemos establecer si lo que vamos a empezar a ver es realmente es Yeshua o no es Yeshua. Porque ya sabemos, el que viene cabalgando es el antimesías. Pero ¿cómo lo podemos diferenciar a la luz de la palabra? Nosotros, fíjense que en el mismo libro de Apocalipsis, Yeshua, cuando se revele, se va a revelar glorificado, o sea, con su cuerpo celestial. Por eso dice que la cara es como el sol cuando brilla con fuerza. O sea, en la descripción de Apocalipsis 1 ya lo vimos. Ahora, nos dice la palabra que este jinete lleva un poder que se va incrementando, pero el poder de Yeshua fue desde el primer día. Yeshua tuvo el mismo poder en los cielos y en la tierra desde el primer día, porque nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Ahora, otra diferencia que es muy interesante de aprender es que este jinete de este caballo del que estamos hablando en Apocalipsis 6, va a ser aceptado por la gran mayoría de los habitantes de la tierra. En cambio, Yeshua, en Lucas 18:8, hizo una pregunta que hoy la estamos viendo en su extensión, la respuesta. Cuando preguntó, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, mientras el uno lleva toda la aprobación del mundo, hubo solo un remanente pequeño, una manada pequeña, como dijo Yeshua, quedaremos fieles a nuestro Redentor y Salvador. En segunda de Tesalonicenses nos dice la palabra, con respecto a la venida de Yeshua y nuestra reunión con él, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, Yeshua mismo nos dijo, vendrán en mi nombre. O sea, ¿a dónde va a entrar el antimesías? Va a entrar en el templo diciendo que Él es Dios. Y nosotros sabemos que Yeshua es Dios. Entonces,
Es literal el cumplimiento de lo que Yeshua nos ha advertido. Pero nos dice Pablo, nos advierte que antes de la venida y de nuestra reunión con Él, tiene que venir el tiempo de apostasía. En este momento es muy interesante saber que todos los grupos del mundo esperan un Mesías. No solamente nosotros, los cristianos, los que creemos en Yeshua, estamos esperando al Mesías. Fíjese, los chiitas y los sunitas musulmanes están esperando al Mahdi. Los Hop y los Sioux le están esperando el hermano blanco que viene del este, dicen ellos. Los japoneses y los budistas esperan a Chintorsin. Los hindúes esperan al último avatar, al último Krishna. Los budistas están esperando a Maitreya. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente como que Yeshua es uno más, no, que todos ellos van a intentar suplantar al verdadero Mesías que es Yeshua. Por eso Yeshua, muchos saldrán en mi nombre, muchos, no uno, muchos saldrán en mi nombre. Recordemos que siempre ha habido esa intención de hacer aparecer los falsos mesías. Esto lo hemos visto casi desde el mismo tiempo de Yeshua. Hemos encontrado muchas veces quien se levanta en el pueblo de Israel, por ejemplo, mencionándose como si fuera el Mesías. Pero nosotros sabemos que en la palabra nos advierte que este jinete, el antimesías, este que viene en el caballo blanco, ese vendrá a provocar en el mundo una serie de eventos de juicio. O sea, va a venir con una agenda donde va a conmocionar el mundo, y yo creo que lo estamos viendo, porque la agenda ya la estamos viendo nosotros en acción. Es importante recordar siempre, en todo momento, que, por ejemplo, este jinete aparece cabalgando en el mundo, pero cuando venga Yeshua viene de los cielos. En los cielos se van a abrir y él va a aparecer en un caballo blanco. Esto es importante. Ninguno que salga de acá de la tierra, que se levante, puede calificar como si fuera Yeshua, aunque pudieran decirlo. Ahora, fíjense, volvamos al punto del arquero para poder seguir teniendo muchos más datos muy concretos. El arquero, ¿quién es? ¿Qué nos dice a nosotros Efesios 6:16? Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, el arquero es el que lanza los dardos, y los dardos, nos dice la palabra, que son lanzados es por el maligno. Así que cuando nosotros estamos viendo este primer jinete, nosotros ya sabemos que el arquero, el engañador, el creador de un sistema falso, todo lo encontramos desde el mismo Génesis 10, cuando aparece Nimrod. Recordemos que de Nimrod viene Babilonia. Todo esto, Nimrod fue cazador delante del Eterno, así que ahí ya lleva el arquero también. Pero recordemos entonces, para terminar acá, que es muy importante, que la instrucción que nos da a nosotros el Padre es que salgamos de Babilonia, que nos mantengamos en la palabra del Eterno. Solamente ahí nosotros vamos a poder discernir cada uno de los tiempos, cada uno de lo que nosotros podemos ir viendo. Nosotros vamos a ver llegar todo, y lo estamos viendo llegar todo ese tiempo de apostasía, el espíritu del antimesías. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ese jinete va cabalgando, se le va incrementando la autoridad, exacta y literalmente, como habíamos dicho hace un momento.
ese poder del antimesías se va incrementando. Y nosotros eso lo estamos viendo ahora, especialmente cuando estamos viendo desde a nivel global cómo se va cambiando el pensamiento, cómo se va cambiando todo el pensamiento que el Eterno puso en nuestros corazones. Es importante anotar, por ejemplo, que hoy vemos que se nos propone como normal dentro de nuestra vida lo que el Eterno ha considerado abominaciones, como el rechazo a la autoridad, como la homosexualidad, como la ideología de género, como un orden mundial. Eso no está en el corazón del Padre. Una religión mundial tampoco está en el corazón del Padre. Líderes sin principios, que es lo que nosotros vemos hoy, lo bueno malo, lo malo bueno, o sea, todo esto, el hacer que la gente no trabaje más, hacer que la gente tenga que vivir sometida con esclavitud a lo que los gobiernos quieran dar. Todo eso es parte de esa agenda del que está cabalgando en ese caballo blanco. Muy bien. Liliana, ¿hay alguna razón por la que monte un caballo blanco? Exactamente, ese es un punto. Como él está haciéndose pasar por el Mesías, o sea, él se va a presentar al mundo. Hasta ahora estamos sintiendo, digamos, el galope de ese caballo, ¿cierto? Él está galopando, pero no lo hemos visto todavía su rostro. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué es lo que está preparando él? ¿Por qué viene en ese caballo blanco? Viene en el caballo blanco precisamente porque Yeshua viene también en un caballo blanco. Analicemos el texto y vamos a ver cómo el enemigo trata siempre de confundir, trata siempre de presentarse tomando la misma palabra. Recordemos que el enemigo conoce la palabra. Así que es importante. En Apocalipsis 19:1, ¿qué nos dice? Dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Es decir, fíjense esto, ¿por qué aparece en un caballo blanco? Para engañar, pero es que el verdadero caballo blanco viene después de que ese jinete con todo su sistema babilónico ya haya sido destruido, ya que ya viene primero toda esa destrucción de Babilonia. Entonces dice acá, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, pequeños y grandes. Y oí una gran voz de multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, toda esa aparición del caballo blanco es lo que a nosotros nos mantiene con la esperanza viva y la que nos va a dar la fortaleza para nosotros poder soportar ese último tiempo. Entonces nos dice en Apocalipsis 19:11, vi un cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Pero fíjense, este es el fiel y verdadero, este es el real, el que viene de los cielos. Como les decía antes, no es el que aparece de aquí en la tierra, es el que viene de los cielos, que viene con esa figura celestial, sus ojos como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Nosotros sabemos que el Verbo, la palabra del Eterno, es Yeshua. No tenemos ninguna duda. ¿Por qué la ropa está teñida en sangre? Porque Él cubrió nuestro pecado con su propia sangre. ¿Quiénes lo siguen? Lo siguen los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Y tiene en su muslo, porque esto lo vamos a estudiar más adelante,
el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros nos podemos establecer la diferencia entre el Mesías y el antimesías, nosotros vemos que corren, digamos, corren paralelo, pero en dos canales completamente distintos. Todo lo que viene de Yeshua es bueno, es de misericordia, es de paz, es de armonía para el mundo. Todo lo que viene del lado del antimesías es de violencia, es de separación. Todo esto lo vamos a ir viendo a través del libro de Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que esperar es al verdadero, al que viene con los ejércitos celestiales, al que viene con la espada aguda para herir a las naciones, para hacer juicio a las naciones. Porque ¿cuál es la espada que sale de su boca? La palabra. Ahí tenemos nosotros que enfocarnos. ¿Por qué entonces? Yeshua advierte, vendrán muchos en mi nombre y engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Por qué va a engañar a los escogidos? Va a engañar a los escogidos que no conozcan la palabra de Dios. Volver en este momento a las escrituras, volver a la palabra, establecer cuál es el pensamiento del Eterno, conocer su Torá, sus instrucciones, conocer realmente el plan, es el que nos permite a nosotros diferenciar cuál caballo es. El enemigo siempre ha sido un engañador. Así que por esa razón, él no se aparece en un caballo diferente. Él siempre ha querido engañarnos. Él siempre ha querido falsificar lo que el Mesías, lo que Yeshua o lo que el Padre estableció desde el principio. Si el Padre estableció las fiestas, el enemigo estableció las suyas propias. Él siempre ha hecho una copia que desafortunadamente el mundo que no conoce el original del Padre se va a confundir y se va a ir detrás de este personaje que definitivamente lo podemos redondear por completo, sabiendo y afirmando que ese jinete del caballo blanco, ese jinete es el antimesías que viene incrementando el poder aún desde la época de Yeshua. En palabras de Pablo está confirmado. Así que ese es ese primer sello que lo estamos viendo cabalgando en nuestro medio. Bien, Liliana, ¿qué estudiaremos en el próximo programa? Vamos a seguir analizando esos sellos. Cada uno de ellos lo vamos a analizar de esta misma manera. ¿Qué está pasando en el mundo hoy por hoy? Porque hoy tenemos un tiempo muy especial. Bien, gracias Liliana. Shalom, shalom. Bueno, shalom para todos. Muchas bendiciones y lo esperamos en el próximo programa. En los siguientes programas estudiaremos cada uno de los sellos que menciona Apocalipsis 6. ¿Estaremos viviendo ya el cumplimiento de alguno de ellos? Nos vemos en el próximo programa. Shalom.